amado, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos concedes del poder amanecer vivo, como siempre suelo decírtelo cada mañana. Te doy muchas gracias porque estamos disfrutando una verdad que el salmista declaró: yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias porque a diario experimentamos esta misericordia que es renovada todos los días. Estoy orando en este momento, Padre amado, porque cada persona que escucha estos devocionales reciba el impacto de este milagro extraordinario de tu palabra, de saber que estamos en pie, no por nuestros méritos personales. Yo oro y clamo para que cada persona sea tocada ahora mismo donde se encuentre. Por el poder de la palabra, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Mis amados hermanos, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde usted todos los días pues escuchará una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Aleluya. Así que después de esta maravillosa resurrección que siempre digo, amanecimos vivos. A Dios sea la gloria. Continuamos con esta enseñanza, mis amados hermanos, que ha sido una explosión maravillosa. Ayer recibí unos testimonios extraordinarios. Me hablaba, muchas personas, pero algunos que me ministraron mucho con lo que me decían. Y me gusta que usan testimonio de lo que se está predicando. Alguien me decía: pastor, yo era un barro pero seco. Realmente un endurecimiento increíble, y el poder del agua de esta palabra me ha ido ablandando, me ha ido quitando esa dureza. Y a Dios le damos toda la gloria. Así que vamos a conectarnos inmediatamente con lo que Dios nos está hablando. Estamos mirando la cuarta revelación de qué es lo que el alfarero hace con el barro. Estuvimos hablando que lo ablanda, y Dios usa la palabra, que es el agua. El barro, hablando literalmente, se va ablandando, echándole agua, y el alfarero lo amasa y lo amasa. De eso hablamos, hasta de alguna manera lograr que el vaso esté homogéneo, esté blandito para ser moldeado. Entonces le dimos una aplicación de que la Biblia dice que el agua de la palabra, eso es lo que hace. Por eso es importante exponernos a la palabra. Es necesario que, como la palabra de Dios tiene esa propiedad de arrancar esa dureza de nosotros, porque los seres humanos, miren, nos volvemos tercos, testarudos. Ayer le leí lo que la Biblia habla de los tiempos peligrosos. Es mucho más peligroso alguien que sea insensible, alguien que haya entrado en una dureza de corazón, mucho más peligroso que el que tiene un arma realmente en su mano, porque es que a veces no se necesita tener armas para destruir unas personas, con lo que decimos, con lo que pensamos. Y segunda de Timoteo 3 del 1 al 5, que lo leímos ayer, si usted no alcanzó a leerlo, léalo, que llegará el momento de tanta dureza, que esto es lo peligroso, que habrán personas que entrarán en apariencia de piedad. O sea, ¿sabe qué quiere decir eso? Que habrán personas que dirán con su boca que respetan a Dios, que aman a Dios, pero con su vida demuestran lo contrario. ¿Ha escuchado usted alguna persona que usted sabe que hizo algo incorrecto y que incluso va en contra de su propia conciencia? Alguien que, ¿usted ha visto a alguien que se robó algo, que sabe que falló, que se robó algo, y está diciendo: no, a mí no me meta? Hasta se enoja: a mí no me meta, yo tengo mi conciencia limpia. O sea, imagínese, cuando la Biblia dice que la conciencia que Dios nos ha dado es la ley escrita de Dios en nuestros corazones. Ella nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos. Entonces hay gente que ha entrado en tanta dureza que usa la misma conciencia, porque la conciencia es muy respetada. Porque cuando usted le dice a una persona: mire, yo tengo mi conciencia limpia, entonces uno dice, o sea, Dios como depositó, digámoslo así, como una bibliecita en el interior del ser humano, llamado conciencia, según Romanos de capítulo 2, versículo 16, nos habla de que la conciencia nos acusa o nos defiende nuestros razonamientos.
Entonces es importante entender que cuando alguien dice yo tengo mi conciencia limpia, pues uno se arriesga a decir, bueno, vamos a creerle a esta persona. Pero cuando ha entrado en dureza, incluso usa hasta su propia conciencia para ensuciarla. Entonces, entonces imagine esa persona, necesita ser ablandado por la palabra. Y la palabra tiene la propiedad de hacer eso, incluso de entrar a lugares donde los psicólogos no pueden entrar. Mire lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Note la comparación que hace. Una espada de doble filo corta al entrar y corta al salir. Entonces, cuando uno escucha la palabra, es como esa espada. Por eso muchos cuando se les está predicando, dicen, me las está echando. Alguien le contó la historia, mire, yo estoy aquí en mi casa, en el escritorio, predicando, preparando este devocional y llega a Brasil, a España, a Italia, a diferentes partes del mundo y gente me llama y me dice, pastor, usted parece que tuviera una cámara en mi casa, usted escribió lo que yo estoy viviendo, exactamente lo que estoy viviendo en mi familia. Wow, impresionante lo que usted dijo. No, es que no soy yo soy el cartero, es la palabra de Dios que es tan viva, que es tan eficaz, que mira lo que dice la Biblia, es viva y eficaz y más cortante, más, si de hecho la espada de doble filo ya es cortante, la palabra de Dios es más que esa espada de doble filo, porque mira lo que dice, penetra hasta partir el alma. Recuerde que el alma maneja mente, emociones y voluntad. Somos seres tripartitos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces la palabra tiene la propiedad de partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, puede haber el psicólogo más profesional del mundo entero, pero las intenciones del ser humano es difícil de descubrir. Uno puede medio sospechar, uno puede más o menos leer la expresión corporal, el body language, leer los movimientos que la gente los estudia y miles de cosas, pero el corazón nadie lo conoce, solo Dios. Entonces, cuando escuchamos una palabra, por eso es importante oír la palabra. ¿Por qué cree usted que el enemigo coloca desgano en leer la palabra? ¿Por qué cree usted que ya la gente no está ni cargando la Biblia tan siquiera? No significa que por cargar una Biblia usted es cristiano, no. Pero es simplemente entrar en esa disciplina. Ya la gente no volvió a leerla. Ya la gente va a las congregaciones sin Biblia. No la leen toda la semana. Ni aún dentro de la iglesia, supuestamente porque la tienen en el celular. Mentiras, no lee nada. Entonces no recibe la palabra y entonces no se expone a la palabra. Entonces, si usted y yo no nos exponemos a la palabra, esa agua de la palabra entonces no va a quitar esa dureza de nuestro corazón. El barro tiene que permitir que el agua comience a penetrar. Y esta palabra no solo nos quitará la dureza, sanará nuestras heridas. Seremos vasijas útil para la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? Porque somos hechura suya. Porque estuvimos y estamos en las manos del alfarero. Dios ha prometido quitarnos esa dureza de corazón. Mire lo que dice Ezequiel 11. Ezequiel capítulo 11, versículo del 19 al 20, dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. O sea, la dureza de corazón no nos permite recibir las ordenanzas de Dios, mucho menos guardar sus decretos y cumplir la palabra, mucho menos vamos a ser pueblo de Dios. Entonces Dios ha prometido, cuando nos exponemos a la palabra, quitar esa dureza. Gente
gente comparte testimonio y dice, pastor, yo era durísimo, pastor, yo era un hombre testarudo, iracundo, enojón, pero cuando conocí este evangelio, cuando conocí esta palabra, cuando me expuse a la palabra, cuando oí la palabra, mi vida comenzó a cambiar, pastor, mi vida comenzó a cambiar, mi hogar comenzó a cambiar, comencé a mirar a mis hijos diferente, a mi esposa diferente, mi vida dio un cambio increíble. ¿Qué lo produjo? El poder, aleluya, de esta palabra. Así que el alfarero sigue limpiando, sigue avanzando, sigue moldeando este barro. Ya le ha quitado esa dureza, ya ese barro está un poco más sensible. Ahora, ¿qué otra cosa falta hacer? ¿Qué más hace el alfarero con el barro? Lo limpia. Hablamos primero que lo ablanda, ahora lo limpia. Recuerde que le estamos dando un sentido espiritual porque Dios invita a Jeremías a que vaya a la casa del alfarero para que mire cómo el alfarero trabaja con el barro. Entonces Dios dice que nosotros somos barro y que Él es el alfarero, es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué más hace Dios con el barro, con nosotros? Nos limpia. El barro tiene que ser limpiado. El agua lo ablanda, pero necesita limpiarlo. ¿De qué? Limpiarlo de esas piedritas o basuritas que el barro viene con ellas. O sea, hay algunas cosas pequeñas, piedritas pequeñas, algunas grandes, las cuales vamos a llamar pecados. Así que cuando le hable de basuritas, de piedritas, de cositas que ni se ven, que a veces algunas se ven, otras no se ven, entonces la vamos a llamar pecado. Espiritualmente, cuando hablamos de limpieza, nos estamos refiriendo a la justificación que solo se logra recibiendo el perdón que nos otorga nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser limpiados, tenemos que ser justificados y que solo se logra a través del perdón por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El barro tiene que ser limpiado, nos guste o no, tiene que ser limpiado, porque si no se limpia el barro, esas piedritas no solo rajan la vasija que se quiere formar, se echa a perder la vasija, no va a soportar incluso el calor, no lo va a soportar porque esa piedrita va a hacer que se raje la pieza. Esa pieza que se está formando, esa basura, esa piedrita llamada pecado, hay que sacarla del barro, hay que sacarla. Y es necesario que usted y yo recordemos que somos barro. Y es necesario que Dios, a través de la misma palabra, el agua de la palabra y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y maldad, nos va sacando esas basuritas. El día de mañana yo le voy a leer varios textos, si Dios lo permite, para mostrarle algunas basuritas o piedritas que tienen que ser sacadas de nosotros para hacer una vasija conforme al alfarero quiere hacerla. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.